Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy cumpliendo un sueño. Hoy se cumple un sueño en el que vendrán muchas cosas para el canal, más contenido, más juegos, mejor calidad en todo. Bueno, el sueño del que ya se imaginarán del cual estoy hablando, ya vieron la miniatura, el título, todo, es eso. Esa maravilla de ahí. Pero bueno, sin más spoilers, voy a dejarlos con el armado, el unboxing de todos los productos que tiene el PC, de todo el hardware y cómo se fue armando paso a paso. Vamos allá. Bueno, ya tenemos todos los componentes acá y bueno, vamos a ir uno por uno desempaquetando todo. Y vamos allá. Bueno, empezaremos con la memoria RAM Kingston de 2 TB. Vamos a abrirla. A ver qué nos trae esa memoria aquí. Aquí estaría la M2. Vamos a proceder a quitarla y estaría la memoria. Bueno, seguiremos con la memoria RAM. En este caso son unas Corsair de 16 GB RAM DDR5, cada una con 5200 MHz de frecuencia. Y aquí tenemos la primera memoria RAM Vengeance de Corsair, obviamente con ARGB. Y aquí tenemos la... ¡Qué maravilla! Mírala. Está hermoso, elegante el diseño que tiene. Uff, está muy fría, me encanta. Es bastante grande. Aquí tiene el plastiquito que luego le sacaremos cuando la instalemos. Y aquí tenemos la segunda, cada una de 16 GB de RAM. En total tendríamos 32. Bueno gente, aquí tenemos los Cougar 3 ventiladores, en este caso. Bueno, aquí tenemos la fuente de poder, que también sería una Corsair, en este caso la serie CX de 750 watts. Y vamos a... tenemos el manual que nadie lee, bla bla bla. Y tenemos lo que sería la fuente de poder, muy pesadita. Aquí la vemos. Ahí iría el cable de poder, obviamente. Este es su propio ventilador y todas las conexiones SATA, los pines de 26 y 18, todo lo que iría en placa madre. Cable de poder. Aquí tenemos nuestra refrigeración líquida, es una Aorus Waterforce 2 360 Ice. Otro manual. Acá tenemos lo que serían nuestros ventiladores que irían arriba con el radiador. Nuestro radiador donde irían los tres ventiladores. Y su bomba. Pasaríamos al procesador, un Intel Core i5 de 14ª generación, en este caso el 14400F, sin gráficos integrados, con LGA 1700. Como ven, trae su disipador propio, el cual no utilizaremos porque ya tenemos la refrigeración líquida. Bueno, aquí como pueden ver tenemos la Geforce RTX 4060 de 8 GB, en este caso la versión Ice, con sus tres respectivos ventiladores. Una gráfica bastante decente, muy potente, por lo que ya la he probado. Todos los juegos los corre perfecto, en alto y ultra en muchos casos. Ahí lo estarán viendo en el canal con los gameplays que vaya subiendo.
Pasamos a la placa madre, en este caso la Z790 Aorus Ice. En este caso una excelente placa madre. Uno de los últimos modelos de la marca, también en su versión Ice, todo en su versión Ice blanco, bastante elegante. Quería cambiar un poco de colores más que nada. Aquí vemos todos sus puertos fan, sus puertos SATA, sus puertos para la RAM, para el puerto de 24 pines, para la CPU, para la fuente de poder. Tenemos ahí todo lo que incluye esta placa madre, que incluye 3 slots para memoria CM2 y 3 puertos PCI Express. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to